señores, miren quién llegó, amigo de la casa. Él es de la casa. Edwin Rivera Manso, lleva tu vida a otro nivel. Edwin, buenos días. Buenos días, Ferna. Buenos días, Asaf, Moraima, a toda la gente linda que está aquí conectada a través del 97.7 en este nuevo horario matutino. Ajá. Creo que la sección de hoy va a ser bien refrescante, bien refrescante para aquellos que lideran. Sabes que siempre hablamos para líderes y aquí vamos de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón en Lleva tu vida a otro nivel. Qué bueno. Fíjese, y hoy vamos a hablar, Fernán, sobre liderazgo en tiempos de cambio. Y voy a compartir con ustedes, a los amigos que están conectaditos a través del 97.7, pero por la aplicación, a través de lo que es nuestras redes de Facebook Live y también el YouTube y las personas que nos ven, pero también para aquellos que nos escuchan. Y la cita que hoy quiero comenzar, Fernán, presentándosela a nuestra gente, la tengo aquí. Hoy vamos a hablar de liderar en tiempos de cambio. Tengo un letrero que dice, como si usted estuviera viendo un sign de tráfico. Ajá. Y dice, próximo cambio. Eso. Próximo cambio. ¿Y por qué estoy poniendo esto, Fernán? Porque lo único seguro que tienen las organizaciones y los líderes de éxito es que tendrán que enfrentar, ¿qué? Cambios. Eso es así. Eso no lo despinta a nadie. No te lo despinta a nadie, Fernán. La persona, un liderazgo exitoso, corporativo, eclesiástico o personal, tiene que estar a la expectativa de saber que lo único seguro que tendrá es el cambio. Y es como paradójico que lo único seguro es que las cosas van a cambiar. Y es que como que hay momentos, Fernando, donde sentimos que lo que hemos hecho durante muchos años ya no nos da resultado. Ajá. Y a veces lo que sabemos hacer, o sea, estamos predicando bien o estamos haciendo un buen trabajo en nuestra empresa, estamos cumpliendo las metas, pero sentimos que eso que estamos haciendo como que no llega a donde es. Ajá. Y hay veces donde uno dice, y en ese momento es que uno dice, yo tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Cambio. Necesito un cambio. Y ahí es donde los líderes se dan cuenta que para ser relevantes, pertinentes, para durar en lo que hacen, necesitan cambiar. Y yo tengo un ejercicio para ustedes dos, para Moraima y para Ferna. A ver. Vamos a hacer algo chévere. Le dije a Ferna, Moraima, que esto iba a ser bien refrescante. Sí. Como cambian las cosas, les voy a presentar 3 imágenes y ustedes me tienen que decir en 5 segundos de qué estoy hablando. 3 imágenes. Son 3 imágenes, tienen que ver con cosas que por alguna razón no cambiaron. Ok. ¿Están listos? Ajá. Vamos Listo. allá, vamos Dale. allá. Señora Oyola. Ajá. Así tú me escribes. Así yo le escribo a Moraima. Oye, te pasa escribiéndome, señora Oyola. ¿Qué esto es Bueno, Fernan y Moraima, vamos a ver. Les voy a presentar esta imagen y en 5 segundos me tienen que decir a qué pertenece. ¿Listos? Sí. Pero vamos a ver si 1, veo. 2 y 3. Vamos. Muchachos, pero si yo no veo. Espérate, dale. Vamos a ver, Fernan, vamos a ver. Enséñame. 5, Pero, 4, Santi, 3, yo no veo. 2, 1. Anda, yo no sé qué es eso. Vamos a ver. Pero muchachos, si Es tú una estás- imagen. Ya yo sé. Es un logo, dime. Eso me acuerda a Blockbuster Video. Blockbuster Video, Sí, eso es, Moraima, ¿verdad? Eso es. Oyola. Eso. Wow. Dice, y eso es, mira. ¡Correcto! Ya le cogí, ya sé. Ok. ¿Sabes que lo cogí lo cogí ahí? No, pero sí. ¿va a haber otra imagen? Claro. Es que va me a voy haber a ir otra. al iPad para verlo de allá, ¿está bien? Pues muy bien. Ah. Yo quería traer el primer ejemplo de esto, ¿verdad? Es un logo que todos recordamos, los que nos están viendo y escuchando a través de la radio, esa como el corte de un boleto De un así, boleto, sí, a de- nivel de de Blockbuster, sí. letras amarillas, color azul. Ajá. Fíjense qué cosa más interesante, que en un momento dado, Blockbuster siempre, ese caso a mí me ha intrigado, porque Blockbuster era un mogul de la Eso es así. distribución Sí. del entretenimiento. Grande. Era grande, Sí. o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que era ir a alquilar películas a Blockbuster. Era bien chévere. Yo Era iba bien- todos los Sí. viernes sin fallar. Era chévere. La pared esa grande de los estrenos ahí, que era como Wow. a ver si había una detrás. Sí. Ay, Dios mío. Y Y era una te, cosa. y te ibas al frente a ver lo que iban entregando, a ver si estaba la que tú estabas buscando. Mira, eso te iba a decir cuando no está, que se había agotado, Sí. tú te quedabas a ver si alguien llega y Como le una estaca entrega. ahí. Sí. Yo le decía al tipo, mira, busca que entregaron una película Sí, ahora. sí, sí. Echaron una en el buzón, Y a veces el tipo decía, busca ver, que yo no chequeando la Wow, película sí. en la caja. Tú dices, wow, esto era una cosa Ay, increíble. Dios. Entonces,
Pero fíjate que de alguna manera Blockbuster no pudo ver o no pudo participar del próximo escenario, que no era el alquiler físico, era que el streaming. Sí, exacto. Entonces, como que con un dominio tan grande del mercado, como que no pudieron hacer esa transición. No lo vieron. O que no lo vieron venir, sí. O sea, no vieron el mecanismo de Redbox, por ejemplo, de las cajitas, sí. del pesito, o lo que era streaming. Blockbuster pudo haberse convertido en una vaina así. Sin duda alguna. Una transición. Era para ellos. Claro. Ellos eran el asunto, y después vino ¿se acuerdan de Video Avenue? Sí. Que era otra franquicia similar, parecida. Sí. Cuando la gente tenía deudas en Blockbuster. Tenían deuda de todas partes. Entonces después iban al video del barrio. Tú sabes que allí no te investigaban el crédito ni nada. Ay, verdad, mira, yo recuerdo en Loíza, el primer club así, Raúl Video Club. Eso era. Mira que bonito, hubo uno hasta María. De verdad. Eso fue los otros días. Había Video Club, la gente estaba en eso. Bueno, Moraima y Fernan, les voy a presentar el segundo, vamos, y a la gente del público. Déjame irme acá para ver. 3, 2, 1. Vamos a la gente del público que nos está viendo. Ya lo ven. Está bueno. Es correcto. De hecho, eso existe todavía. Fíjate, Kodak ya no existe como lo hemos visto, o sea, como lo conocimos como compañía de equipo de revelado, distribución, ya no existe. No existe. Entonces, Kodak, interesante. Kodak también fue una de esas gente que era un mogul, ¿verdad? Sí. De lo que era, o sea, tú tomabas fotos y tú tenías que ir a revelarla a Kodak. Sí. Ibas a comprar los rollos de tu cámara. Entonces la cosa eso era estándar. Oye, cuando te decían tarda 3 o 4 días, pero ¿cómo va a ser eso? Yo necesito esa foto. Wow. ¿Verdad que es una loquera? Uno piensa en la forma en que uno toma fotos ahora, de lo que se hace. Y antes nada que ver, había que buscar y te daban ¿te acuerdas de los negativos? De los negativos. Mira, ustedes no me lo van a creer. Que eso es para reproducir. Ustedes no me lo van a creer, pero yo creo que yo tengo un sobrecito guardado, 2 o 3 rollos que nunca he revelado. Que nunca revelar, ¿verdad? Mira, pues eso vale $1,000,000, así que... Sí. ¿Y te acuerdas las cajitas, los potecitos negros para ponerlos? Bueno, yo recuerdo a mi papá cuando me decía, vamos a revelar estos rollos, lo vamos a sacar de la cámara, pero hay que meterse en el baño porque hay que estar oscuro, porque estas fotos se pueden dañar, es una cosa. Wow. Sí. Pero fíjate que Kodak también, aunque Kodak llegó a trabajar con cámaras, ese tipo de cosas, como que tampoco pudieron hacer ajustes para ver qué era lo próximo. Qué pena. Que era la fotografía digital. Qué raro. Entonces es raro que estas industrias que yo estoy seleccionando hayan tenido un gran dominio del mercado, pero no hayan podido hacer ajustes para llegar al próximo nivel. Sí. A la tendencia más grande, y el no hacerlo, literalmente lo sacó del mercado. Claro. Tercer ejemplo. Vamos al último. Eso está bueno. Vamos a ver, Moraima Viola, a la cuenta de 3 y Fernan Reyes. 1, 2, 3, vamos. Telefónica. A ver. Sí. El logo es, señoras y señores, Puerto Rico Telephone Company, la telefónica de Puerto Rico. Qué muchas charlas di yo ahí. Wow, de verdad, trabajaste mucho con Telefónica. Bueno, a finales, ¿no? Pero ya Moraima, eso fue hace 25 años. Moraima, pero... Ahí se tiró, mira, así, ahí. Wow. Moraima, pero... Bueno, yo fui cuando estaban en la tele. Moraima fue el tiempo de Fortunata, eso ya, lo último. Wow. Mire, pero honestamente yo recuerdo eso, yo estaba en la universidad, más o menos para ese tiempo. 97, 92, por ahí, Moraima. No, pero cuando hubo la transición de la telefónica. Por eso, eso fue antes del 2000, Moraima, ya 22, 23. Wow. Pues yo estoy equivocada, el edificio que estaba por la electrónica, ¿no era la telefónica? Cuando tú entras por la electrónica, había una telefónica ahí. Sí, había, sí, claro. Pues sí, ahí yo fui a dar charlas. Claro. Peor, eso fue en los 80. Eso fue antes de que fuera de la compañía de ATT. ¿Pero qué era eso? Sí, es cierto, telefónica. Sí, Lo que pasa es que esto dice Moraima muy cierto, era una corporación gubernamental. Era una corporación. Entonces, fíjate qué interesante que el Telefónica, en el momento donde fue un cambio político muy fuerte, lo que hizo, ¿verdad?, en la venta del activo, que se habló de Fortunata, ¿te acuerdas que le pusieron aquel nombre de la vaca que había hecho? ¿Por qué venderla? Pero en aquel momento había una tesis, el libro era de Ted Gabler y Osborne, se llamaba Reinventing Government. Y ese texto fue un texto bien importante para la filosofía administrativa de los finales del 90 y 2000,
donde hablaron del gobierno corporativo, de pues, el asunto de la privatización, como reducir la esfera del gobierno a una serie de servicios y poder contratar corporativamente otros servicios, porque se iban a abrir fuertemente los mercados y el gobierno iba a poder pasar con eso. Hoy, cuando usted ve su teléfono, y todos tenemos uno y nos estamos mirando por ahí para abajo y estamos transmitiendo con todo esto, posiblemente esta gente vio que mantener, el gobierno puede capitalizar muchas veces, no en un mercado donde tenga tanta competencia, sino donde tenga el monopolio, ¿verdad? Donde el gobierno puede estar literalmente monopolizando la industria, pues entonces puede capitalizar. Pero lo que iba a pasar, lo que todos estamos viendo ahora, que todos podíamos cambiar de teléfono cuando nos diera la gana, las unidades, cambiar de compañía, iba a ser un modelo que necesitaba no un proveedor único, sino que la gente tenía, bueno, ¿cuántas? Ustedes se acuerdan, le voy a dar nombres de cosas como que ya han venido y ya no están. Ajá. ¿Se acuerdan de Movistar? Wow, sí. Movistar. Centennial. ¿Se acuerdan de Soncom? Oh, sí, A sí. Walker on Sunshine, tú sabes. Todo este tipo de cosas le estamos presentando gente y compañías y industrias que en su momento fueron muy dominantes, pero hay algo que no pudieron hacer: adaptarse al cambio. Wow. No pudieron ver la próxima ola, no pudieron trabajar con lo próximo. Y lo que yo le estoy invitando en esta mañana a los líderes, organizaciones e iglesias es recordar que lo único seguro que tenemos es el cambio y que ante lo que está pasando, ¿cómo estamos cambiando para bien? Okay. Yo quiero compartir 5 tips que yo le llamo liderazgo en tiempos de cambio. El primero, abraza el cambio. Ok. Hay gente que cuando llega a una etapa de cambio comienzan a pelear con ella. Pero yo no quiero, y arrastrando los pies, y están como el Chavo del 8 cuando... La pataleta. La pataleta, ¿verdad? La pataleta. Entonces llega el momento donde hay cosas que vinieron para quedarse, las quieras o no, porque es un cambio paradigmático, porque es un cambio por una crisis. Entonces, lo primero que yo quiero decirte es abraza el cambio. Deja la pelea con el asunto que antes se hacía, que ahora no. Y yo veo a veces mucha gente que se encuentra frustrado o frustrada porque lleva peleando demasiado tiempo con lo que antes era, pero ya no es y se fue. O, porque antes la gente trataba al pastor, o antes la gente, la generación, y esta generación de ahora no aprecia tal cosa. Pues que tú estás pastoreando a la generación de ahora. Exacto. Entonces llega el momento de decir, Exacto. qué bueno lo que vivimos, lo que tuvimos, pero ahora hay que trabajar con esta generación que pues entonces deja la pelea y abraza el cambio. Porque si no te vas a quedar atrás. No Te va a sigas pasar por hundiendo a encima. esta gente, estos que no saben, que no son, que antes tenían el respeto. Ya no tenemos esa gente. Pues entonces hay que ver cómo somos efectivos en este contexto. Y el que no cambia, el sistema lo va a empujar. El sistema te va a empujar. Yo siempre digo que el que no cambia, el cambio lo cambia. Yo lo cambio. Sí. Yo estoy pensando en que a veces, yo no sé si usted ha pasado en algún momento donde la gente que va caminando detrás de ti va más rápido y uno tiene que como que si no te empujan, tú sabes, Claro. si no el cambio Sí, en te... Nueva York, sobre todo en Nueva York. Sí, pero espérate, tú sabes, y si tú no decides adquirir velocidad, y yo veo gente que a veces está como peleando con el cambio, arrastrando los pies. Hoy es el momento de decir, voy a abrazar el cambio. Segundo, en el top 5 del cambio, A ver. adaptación. El primero es abrazar el cambio, el segundo, cambia el paradigma. Ahora es aprendizaje es igual a adaptación. Cambia el paradigma. Aprendizaje es igual a adaptación. Adaptación. ¿Cuál es el paradigma nuevo? Aprender. Mira, no sé, bregado, es que me da una cosa, es que me mandan el link ese, yo no sé cómo bajar la aplicación, cómo ponerlo ahí, yo no me gusta conectarme, no me gusta que... Pues adaptación, cambio, aprendizaje igual a adaptación. O sea, lo que muchas veces no queremos hacer es aprender algo nuevo. Y eso no es un... Pero tienes que adaptarte. Adaptarte es igual a aprendizaje. Aprendizaje es igual a adaptación. Entonces yo creo que es importante que nosotros veamos eso. La palabra paradigma es una palabra bien interesante. Y es una palabra que viene del campo de la ciencia. Nosotros lo usamos ahora como paradigma, como algo, un modelo de ideas, un sistema de explicaciones con relación a lo que pasa en la sociedad. Pero eso viene de la ciencia y viene de un libro que se llama The Structure of Revolutions, The Scientific Revolutions, o la estructura de las revoluciones científicas, de un hombre que se llama Thomas Kuhn. Y este científico, ¿verdad? Teórico científico, lo que señala es las estructuras o las revoluciones científicas, cuando cambian los grandes cambios, ocurren los grandes modelos científicos, lo que primero cambia es el paradigma, o sea,
el setting de explicaciones que nosotros tenemos para decir algo. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos y pasamos de la idea del sistema heliocéntrico, ¿verdad? Heliocéntrico al geocéntrico, del sistema solar, donde explicábamos que antes la gente pensaba que el sol estaba en el centro y que todo lo demás, que la Tierra estaba en el centro y que todo daba vuelta alrededor de ella. Nos dimos cuenta posteriormente que era al revés. El sol está en el centro y todo alrededor. Entonces él dice, lo que cambia es cuando ya no podemos explicar la realidad de una manera, cambió el paradigma y eso hace que lleguen nuevas soluciones, nuevas formas de ver las cosas. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, meter caña en eso. Hoy es tal vez el momento de cambiar el paradigma. Por ejemplo, decía, chicos, pero ¿por qué hay que seguirnos reuniendo de esta manera? ¿Y por qué es que ahora discipular a la gente? ¿Y por qué es que hay que cambiar los horarios? ¿Y por qué es que hay que... ¿Y por qué es que hay que... ¿Y por qué la gente ahora quiere esto y quiere aquello? Porque tal vez el asunto es que cambió el paradigma. Que de alguna manera la gente hoy ha encontrado maneras más efectivas, más creativas de cómo hacer las cosas. Pues mi trabajo como líder, como pastor, como organización, en vez de pelear con decir, no, la gente tiene que adaptarse a como lo hacíamos antes, eso es lo que tienen que hacer. Tal vez ha llegado el momento de decir, bueno, ¿cómo yo voy a cambiar para suplir esas necesidades? Hay cosas que nosotros sabemos que son cambios o cosas que no se pueden cambiar, que son fundamentales. ¿Verdad? El Evangelio tiene una serie de verdades que decimos pétreas, no centrales, que nosotros no podemos jugar con eso. Pero alrededor de ello sí hay cosas que podemos cambiar para poder hacer esas verdades más fundamentales y llevarlas a una nueva generación. Así es. Yo me acuerdo cuando la radio cambió de ser manual, digamos, a ser automatizada. Sí. Y eso fue terrible. ¿Tú sabes? Para muchos DJs lo liquidó. Claro, seguro. Eso nos sacó de tiempo. Entonces, había toda una operación que era bien intensa y se reducía a una computadora y eso era, tú sabes, a mí me dio un shock. ¿De verdad? Sí, claro. Como que te dio cosita. Sí. Y hubo gente... Y si no me llegó a adaptar, pues exacto. afuera, tú sabes. Sí, claro, si tú miras esta experiencia yo me imagino antes de colocar el disco, de que si buscar el anuncio, el cartucho, la cosa. Pero mira, no nos vayamos muy lejos ahora mismo. Ajá. O sea, a mí me ha costado pararme frente al televisor de mi casa, ponerme unos audífonos, conectarme a la computadora y que me llamen de guapa a mi al segmento, Messenger. Claro. Sí, para el segmento. Entonces, es todo un cambio, es otra cosa. Claro, porque ¿cómo era la televisión antes? ¿Cómo era? Porque antes era diferente la televisión. Bueno, pues antes yo iba allí, me arreglaban allí, ahora me toca arreglar yo solita. Entonces, era en blanco y negro. Era en blanco y negro. Entonces, es interesante porque el programa sale al aire a la 1 y desde las 12 ya a mí me están haciendo pruebas. Wow, desde las 12 estamos haciendo pruebas para que... Se escucha bien, Pablo. Se escucha bien, ajá. Estás sentada, espérate, sube esto, se ve, ¿no? Así mismo, sube esto, centralízate, o sea, ellos velan la imagen de uno. Y si te raja, te da miedo, pues te quedas fuera. Tienes que adaptarse al que esto cambio, no es a los que ven, ¿verdad? Que uno postea cosas, esto no fue que yo subí algo, no. Una hora antes se está preparando, se está seteando, cómo me veo y todo lo demás, pues uno no está acostumbrado a eso. Sí. Entonces, todo esto que estamos viendo o que hemos estado conversando en la mañana, mira, y el tiempo se nos acabó, así que le prometo que la próxima semana sigo hablando del liderazgo en tiempos de cambio. Y a estas recetas, quiero terminar con esto que le va a encantar a Moreno Moyola. A ver. Para estos cambios, le voy a dar 3 de los 5. La semana que viene sigo, le digo, abraza el cambio número 1. 2, cambia el paradigma, aprendizaje es igual a adaptación. Y hay que añadirle motivación a la receta. ¡Eso! O sea, mira, lo que vinimos fue no a criticarte, lo que vinimos fue, a motivarte. Claro. Entonces hay que añadirle motivación a la receta. La motivación es algo importante en el sentido que es esa fuerza interna que nos ayuda a meterle acción a un motivo. Pero que mucha resistencia con esta palabrita, chico Edwin, con la palabra motivación. ¿Qué resistencia? Y nosotros necesitamos, o sea, lo cierto es que la motivación es una destreza, ¿verdad? A mí me encanta hablar de motivación y de automotivación. Qué bueno es cuando la gente descubre esa fuerza que tenemos cada uno, ¿verdad? Ahorita hablaba Magdiel de la interesante que es cuando nosotros sabemos y el poder que Dios ha puesto dentro de nosotros por la capacidad, y cuando nos hacemos eficientes a través de lo que hacemos, la motivación es un componente importante para el desempeño de una persona, para el liderazgo de una empresa, para el liderazgo de una iglesia.
Yo quiero gente motivada, o sea, que le esté metiendo acción al motivo por lo cual nos compete la reunión. Así que hay que añadirle motivación a esta receta. Dejemos el ñeñeñe, dejamos arrastrar los pies, dejemos este asunto de la resistencia y vamos a liderar en tiempos de cambio, porque los líderes que lideran con motivación, literalmente con esa fuerza y que hacen y no se resisten al cambio, sino que lo abrazan, son los líderes que llevan su vida a otro nivel. Yes. Vamos, hoy es refrescante, hoy es un jueves refrescante. Bien qué chévere, rico, bien qué chévere. rico. Oye, Edwin Rivera Manso. espectacular, Edwin. Gracias por esas palabras que nos motivan a nosotros los líderes también, que necesitamos esa inyección. ¿Cómo se comunican contigo? Mira, nos puedes llamar al 787-645-8188. 787-645-8188. Saludo a mis amigos. Oye, esta semana tuvimos un coaching extraordinario con la gente de Sacoleira, nos llegó Yesmal Rivera, un grupo como de 85 mujeres de Puerto Rico, Estados Unidos. Una cosa, esto fue el lunes por la noche y terminamos pero súper pompeados, unas distribuidoras tremendas, así que Yesmal y Sacoleira, les bendigo. Y si usted quiere que lleguemos a tu iglesia a través de nuestros talleres y seminarios online, nos puede llamar, escribirnos, y recuerda, nuestra escuela comienza nuestro próximo curso que se llama Certificación Ley 408. Vamos a hablar con los pastores con relación a lo que son los ingresos involuntarios y presentarnos a tribunales. Wow. Creo que hay una serie de documentos que debes tener, información que debes tener, pastor y capellán. Así que me puedes escribir un textito al 787-645-8188, 645-8188, y recuerda que nuestros cursos ahora son a las 9 de la noche a través de tu teléfono y llego a tu casa, así que llámanos que quiero bendecirte con ellos. Edwin Rivera Manso, gracias, Edwin. Bendiciones. Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que